Buenas tardes. Es un placer para mí acompañar hoy en esta mesa a dos grandes mujeres. Concha Ortega, artista multidisciplinar de quien hoy presentamos su poemario Ecos Espirituales, y a Trinidad Sánchez, vicepresidenta de la Asociación El Legado de las Mujeres. Muchas gracias. Gracias también a Librería Víctor Jara por ser casa abierta siempre al encuentro con la palabra y a ustedes por acompañarnos en esta tarde. Me voy a remontar un poquito lejos, hasta Francesco de Petrarca, originario de Arezzo, en Toscana, en el siglo XIV. Fue el primer gran poeta lírico moderno, cuya influencia llega hasta nuestros días. De la mano de sus continuadores, el petrarquismo se convirtió en un fenómeno de enorme importancia, primero en Italia, después en toda Europa, una expresión que entendía la naturaleza como fuente de inspiración de imágenes poéticas, el autoanálisis sentimental, la sensibilidad ante la belleza sensual, la melancolía frente a un amor inasequible y la innovación lingüística y métrica con base en el verso endecasílabo se convirtió en una escuela de la que han bebido grandes poetas de todos los tiempos. En el siglo XV entra el petrarquismo en España, formalmente de la mano del soneto, con Francisco Imperial y los sonetos fechos al itálico modo del Marqués de Santillana, pero no será hasta que el humanista veneciano Andrea Navaguero invite a los poetas boscani, en particular a Garcilaso, cuando el soneto petrarquista se logre en su plenitud en lengua castellana. La sinceridad con la que todavía percibimos los lectores a lo largo de los siglos, la temperatura de su lírica, hundida la mirada nostálgica de la perdida Arcadia, la melancolía de su acento sereno para cantar el amor imposible, la soledad, el desencanto alcanzan a tocar en su cima a los lectores de Garcilaso hasta la actualidad. En esta tradición petrarquista amorosa se inserta la escritura de Concha Ortega en su obra Ecos Espirituales, un movimiento, el petrarquismo, en el que destacaron nombres como los insignes que hemos ya nombrado en España, más adelante Fernando de Herrera, Lope de Vega o Quevedo, y que en Italia, junto a los de Pietro Bembo o Buonarroti, destacaron además numerosas mujeres como Vittoria Colonna, Gáspara Stampa, Tulia de Aragona o Isabela di Morra. Petrarquismo que encuentra su molde ideal en la estrofa, sobre todo del soneto, una estrofa sin tiempo, como dijo Dámaso Alonso. Pasarán los años y los años, irán modas, vendrán modas, y ese ser creado, tan complicado y tan inocente, tan sabio y tan pueril, nada en suma, dos cuartetos y dos tercetos, seguirá teniendo una eterna voz para el hombre, siempre igual, pero siempre nueva, pero siempre distinta. Tan profundo como el enorme misterio oscuro de la poesía es el breve misterio claro del soneto, nos avanzaba Dámaso Alonso y acertaba. Conocido es el florecimiento además del soneto entre las voces modernistas de España e Hispanoamérica más altas, como las de Antonio Machado, Rubén Darío o nuestro querido Juan Ramón Jiménez, o los simbolistas y parnasianos franceses Baudelaire, Verlaine, y de nuevo en España con la generación del 27. Conocido, bellísimo, es el soneto que comienza, soneto de la guirnalda de rosas de Federico García Lorca, que comienza con el cuarteto: esa guirnalda pronto que me muero, teje deprisa, canta, gime, canta, que la sombra me enturbia la garganta y otra vez viene y mil la luz de enero. Dentro de la generación del 27, junto a hermosísimos sonetos como el que acabamos de introducir de Lorca o Josefina de la Torre, destacan, por ejemplo, los de Ernestina Champurcín, dentro de además la misma estela del maestro Juan Ramón Jiménez, de quien siempre se consideró su discípula y evolucionó junto a él o detrás de él hacia la poesía pura y la poesía religiosa. Comienza este soneto de Ernestina Champurcín, también solo introduzco el primer cuarteto. El soneto La voz del viento dice: búscame en ti, la flecha de mi vida ha clavado sus rumbos en tu pecho, y escribo entre tus brazos el acecho de las 100 rutas que mi paso olvida. En fin, otra joya. Pues en esta larguísima tradición cultural y literaria se embebe, se comprende y multiplica la obra de Concha Ortega. Como ha indicado en repetidas ocasiones el poeta Juan Antonio González Iglesias, leer, beber de los clásicos es caminar en brazos de gigantes. Concha Ortega reclina su dulce pecho,
su melancolía por el pasar del tiempo, la mirada nostálgica de un paisaje que transmuta de primavera a otoño y apunta al invierno, temas íntimos como el amor platónico, el bucolismo, los colores que tintan su mirada de poeta tanto en los lienzos que pinta como en los versos que escribe. Y el soneto se convierte en su voz, en la de Concha Ortega, en armazón delicado del delicado sentir. El léxico que abunda en sus sonetos es de enorme claridad. Así comienza el soneto de la página 25, dice: aquella claridad que me ponía un sol templado bajo la almohada, amaneceres, sueños de alborada y un claro resplandor en mi apatía. Luz, sol naciente, faro, atardecer, resplandores, fulgor, estrellas, destellos, no solo en sustantivos, sino que es todo un enorme campo semántico de la luz el que se va desgranando a lo largo de todo el poemario. Luz simbólica, alegórica, vital, que entra por los ojos, como describía ya el primero de los poetas a quien se le adjudica la estrofa del soneto, D'Alentini, traducido traducido este primer soneto de D'Alentini por Luis Antonio de Villena. Dice este primer cuarteto: amor es un deseo que viene del corazón, por abundancia de tanta complacencia, y son los ojos los primeros en generar amor, y el corazón quien después lo alimenta. Es decir, tradición neoplatónica en la que los ojos de la amada incendian el corazón del enamorado como gracia venida del mismo cielo. Son claros los elementos ideológicos y sentimentales que beben de la tradición trovadoresca en el poemario que hoy presentamos, Ecos Espirituales. El poema Mañana, que comienza con el verso de Juan Ramón Jiménez, como comienzan todos los poemas, los sonetos que encontramos en este poemario hermosísimo, con un verso de Juan Ramón, nos recuerda al poema Mañana, decimos, las salvadas, en las que los enamorados habían de despedirse dentro de la tradición del amor cortés. Comienza así: dura, seca, fatídica mañana que sacude mi vida de repente y me hace percibir la luz doliente de una angustia que acecha soberana. O los contrastes verbales entre elementos positivos y negativos también son constantes a lo largo del poemario. Luz doliente, rumor potente, destierras mi pesar con tu alegría, vuelves con la tormenta y con la brisa, o claro resplandor en mi apatía. También repeticiones, paralelismos, anáforas, contrastes que hemos dicho, o la religio amoris tan claro del poema titulado Guardia de Amor, que dice: pongo mi voluntad en su armadura, no la dejo volar a su albedrío, ato mi libertad al desafío de no rendir mi plaza a tu ternura. No debo sucumbir a tu locura, a este asedio que causa escalofrío. Y termina el soneto cuando dice: ay, mi amor, no perturbes mi alborada y deja que se esfume esta quimera. En el poema que acabo de citar, además, como en el resto, encontramos lo que también nos indica Octavio Paz cuando decía: la mayoría de los sonetos están compuestos por cuatro fases. El primer cuarteto es una exposición, el segundo su negación o alteración, el primer terceto es la crisis y el último el desenlace. E insiste en este sentido Valencia Morales al citar: su desarrollo característico, el del soneto, es exposición gradual del asunto en los dos cuartetos hasta el clímax y desenlace también gradual en los tercetos. El último verso suele ser rotundo y a veces resume toda la idea del poema. Escuchen entonces ahora cómo se cumplen los versos de Conchita Ortega en la página 31, el poema titulado Voz Nueva. ¿De quién es esa voz? ¿Por qué suena la voz que se perdió en la lejanía? La voz que mitigó la aflicción mía y supo atemperar cansancio y pena. ¿Qué fue de aquella voz? ¿Dónde se ha ido callando su sonido de campana? La voz que hacía gozosa la mañana, dejando el corazón de amor henchido. Es decir, acabamos de asistir en estos dos cuartetos a la exposición gradual
hasta el clímax. Preguntas retóricas que nos traen reminiscencias de la amada buscando al amado del cántico, amada que conoce efectivamente la mañana gozosa y ha vivido de amor. Escuchamos los dos tercetos que vienen ahora. Se fue como una leve golondrina que cruza el infinito con su vuelo, se fue como una historia que termina y deja un agridulce desconsuelo, un vacío sin nombre que germina en una noche oscura sin consuelo. Efectivamente, acabamos de asistir al desenlace gradual en estos dos tercetos. El amor se ha ido con el vuelo, desconsuelo agridulce, vacío y verso rotundo del final en una noche oscura sin consuelo. De nuevo, el carmelita en su noche del alma para siempre oscura. Carlos Edmundo de Ory escribió: Dios hizo al hombre y el hombre hizo al soneto. O González Herrero opinó sobre la inmortalidad de esta estrofa que comentamos, que comprobamos en la riqueza de los poemas de ecos espirituales. La cita dice: el soneto en el jardín de la poesía es una rosa, pero no es la rosa que simboliza lo efímero, se ostenta en plenitud de hermosura y en su perenne esplendor. Acaba aquí la cita de González Herrero. Yo considero que rosa, efectivamente, simbolice o no en la poética de Concha Ortega lo efímero en los versos con los que enlaza la poeta. Ecos juanramonianos que nos llevan hasta el prerrafaelismo del poeta Emoguer, es decir, a la etapa en la que el poeta escribió sonetos espirituales escritos de 1913 a 1915. Juan Ramón entonces vivía en la residencia de estudiantes del 1913 hasta el 16, conoce allí a Zenobia Camprubí, época en la que atraviesa una profunda crisis formal y en la búsqueda hacia una nueva dirección para su poesía halló en su relación amorosa con Zenobia y en los continuos cambios sentimentales un amor concreto como fuente de inspiración. Con ecos de la Laura de Petrarca en su cancionero y cual Rossetti sobre Elizabeth Sidal, Juan Ramón Jiménez escribiría entonces su libro de sonetos amorosos sobre su propia historia de amor con Zenobia Camprubí. Son versos de enorme sensualidad por los que cruza la nostalgia y la angustia del poeta observador que añora apresar tiempo y belleza, como indica el precioso prólogo de Rocío Berrocal y la cita de Brines que acompaña. Las rosas se marchitan, pero el olor a rosas permanece. Los cuerpos se angostan, pero la belleza perdura. Concha Ortega, como buena poeta, conoce este secreto. Recoge un verso del poeta andaluz como quien escoge en un jardín la rosa más discreta y delicada, pulidísima por el poeta de Moguer, y a partir de este verso desarrolla sonetos hermosísimos de enorme verdad. La forma del soneto, dúctil por los endecasílabos, musical y de contención y medida estrófica perfectas para hilvanar la narración, sigue siendo perfectamente apropiada para captar la emoción y expresar los sentimientos y cincelarlos cuan orfebre para la eternidad. Concha Ortega, como decíamos antes, camina en brazos de gigantes al beber de las mejores fuentes literarias y culturales. La corriente filosófica del neoplatonismo y cultural del petrarquismo, en la delicada y soberbia forma estrófica del soneto y el eco de los mejores poetas de la tradición, fundamentalmente en este poemario Juan Ramón Jiménez y San Juan de la Cruz. Sería terrible por mi parte seguir hablando teniendo aquí a la autora. Les dejo por fin con ella. Muchísimas gracias.